Bienvenidos a la exposición Imagen Regional 9 del Banco de la República, inaugurando en las salas del Centro Cultural de Santa Marta con la exposición correspondiente a 27 artistas y a 25 obras de los departamentos de Guajira, Magdalena, Atlántico, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Vamos a hacer un recorrido por estos artistas y acercarnos a estas obras. Damos inicio a este recorrido en esta obra precisamente de la artista Carmen Lucina González Brito de Fonseca, Guajira. Esta obra se llama Enjaulamiento y creo que es pertinente para la situación en que estamos hoy en día en el mundo. Es una instalación sonora que nos va a hacer reflexionar mucho y tiene mucho que ver con el contexto de toda la exposición. Así que los invito a seguirme. Precisamente esta línea de tiempo marca la historia de un sector del Caribe colombiano. Varios siglos, y está proyectada hasta el siglo XXI. Es la obra de Áurea Oliveira Santos, que es de origen brasilero, pero que se instaló en la isla hace muchísimos años y nos hace una historia visual y de acontecimientos históricos de lo que fue el poblamiento de esta pequeñita isla que tenemos en el Caribe colombiano. Complementa esta obra el trabajo de Manuel José Páez Bocese, que siendo niño y bogotano se instala con su familia en San Andrés, y hoy con esa perspectiva que le da la distancia, él puede hacer un mosaico de lo que es la población tan variada del archipiélago. La obra contiene tanto imágenes visuales pintadas como textos que configuran el boceto particular de cada isleño. Siguiendo el tema histórico de líneas de tiempo, también estamos frente a una obra que tiene que ver con los estragos del tiempo, no solamente en la naturaleza como nos preocupa hoy en día, sino en el cuerpo humano, en el ser, por así decirlo, y en las consecuencias que tiene ese tiempo cuando ya pasamos algunas cifras de edad y de años. Estamos frente a la obra Asilo de Julia Rosa Uribe. Inmediatamente, y hablando del cuerpo, que va a ser muy reiterado durante el recorrido de la exposición, encontramos una obra de el artista especialmente performance Eusebio Ciosi. Eusebio hace parte de la comunidad guayú y utiliza los rituales de su cultura para hacer una expresión a través del cuerpo, de la ritualidad y de la estética en la península Guajira. Y antes de entrar a la sala principal, este trabajo impreso en sedas de la manera más precaria y casi que sin ningún rigor estético, otra artista que sí tiene una nacionalidad múltiple, porque podemos acercarla en sus raíces a Chile, al Magdalena Medio con su familia materna, o su nacimiento en Europa y luego un trasegar duro de vida en el mundo. Isabel Uribe Roncayo nos muestra también lo que queda de todas las experiencias de vida en el cuerpo de ella misma. Ahora sí, los invito a que entremos a la sala y vamos a continuar con unos conceptos que para quienes hemos estudiado el Caribe
sabemos que son muy importantes y preponderantes para poder entender el alma, las circunstancias y las condiciones del hombre caribe. Estas son obras también. Aquí tenemos un joven, porque es de los artistas más jóvenes que tenemos en el Imagen Regional 9, a Sebastián Meck, utilizando su propia piel para expresar lo que él siente. De Barranquilla, y complementamos el trabajo con una artista de Santa Marta, Marta Rosario Pérez, que es la única de toda la muestra que se acerca a ese oficio tan tradicional y tan ancestral nuestro que tiene que ver con los tejidos y los trenzados también. Esta pequeñita obra, aparentemente insignificante, es la única pieza que simboliza una de las tragedias más grandes que tenemos en América Latina, ni siquiera en Colombia, y mucho menos hablar de lo que ha sido para el Caribe colombiano. Es una artista refugiada del país vecino de Venezuela debido a su crisis, pero ella es hija de padres colombianos y nieta de padres colombianos. Ella vive en Riohacha y la precariedad de sus condiciones también se refleja en la dimensionalidad de su trabajo. Caso aparte, y ustedes me lo van a decir también, hay una presencia muy fuerte de mujeres artistas en el Caribe. Pero caso aparte, y de otra manera, es el trabajo de otra joven que se llama Cintia Escorcia, que utiliza su propio cuerpo también para expresar unas circunstancias tan propias de la juventud y de los seres de hoy en día, que de alguna manera tienen que ver con la desesperanza y la falta de optimismo y de creer en un futuro seguro. Ella con su cuerpo incursiona en ciertos espacios que dan la sensación de soledad, de fragilidad, a pesar de que está colonizando nuevos espacios. Esta parte es lo que se me hacía mucho más fuerte de la obra de Cintia, debido a que ella también es una persona que trabaja especialmente con la vivencia, con el performance de su propio cuerpo. Y tal como ya lo habíamos planteado, lo de tiempo queda reflejado en esta obra de Olga Hugh, que nos dice de una manera muy sutil que todo pasa, como titula la obra, pero lo que resulta es que el tiempo no pasa en vano tampoco. Y aquí lo que estamos viendo es lo que sucede con una impresión digital contemporánea y lo que el tiempo hace en cada una de las secuencias y lo que termina siendo un aspecto que puede ser de la descomposición de la luz o de la química o de la física, pero en lo físico se evidencia el cambio que nos produce a todos el tiempo. Este set de fotografías de Héctor Borelli y Lenín Morón, un colectivo que vive en Puerto Colombia y que por esa vivencia captaron lo que sucedió con una de las obras de ingeniería más emblemáticas del Caribe colombiano durante el siglo pasado, que era el muelle en Bocas de Ceniza en Puerto Colombia. Una obra que el tiempo, pero sobre todo la desidia, la indiferencia, fue descomponiendo, fue deteriorando hasta cuando terminó desapareciendo, y al final ellos y su comunidad rinden un homenaje a los despojos de algo que, a pesar de que era inerte, era como si también hubiera sido
tratado por el tiempo de la manera más cruel, de la manera más infame, y aquí queda solamente la lápida y el recuerdo de lo que durante mucho tiempo significó la puerta de oro y la entrada al país. Creo que este es un aspecto que cambia un poco eso trascendental, filosófico, profundo de la reflexión que hacemos sobre lo que somos y para qué estamos y qué debemos hacer durante la vida y el tiempo de vida. Pero aquí hay dos aspectos que me interesan mucho también. Así como Lourdes Durán, una artista de Santa Marta, aborda realidades, dinámicas, geografías, cartografías. Incluso yo podría decir que en estos días de la brisa loca que teníamos aquí, que llegábamos a 80 kilómetros por hora, muchas de las imágenes que Lourdes trabaja tienen que ver con esas dinámicas de la naturaleza y que ella lo hace desde una técnica casi que anacrónica, casi que pasada de moda, que puede ser la xilografía, la litografía y el grabado. Ella hace este oficio que además en el Caribe colombiano es lo menos posible de que se conserve debido a las condiciones climáticas. Pero esta es una obra fina que solamente la línea y una abstracción lo puede hacer una persona con conocimiento y veterana ya, digamos. Y en el trabajo de Alexis Villanueva, que sí es un trabajo que yo considero mucho más placentero, gozoso, de juego, de hedonismo y de humor. La obra se llama Hey, yo juego. Él propone a los visitantes y sobre todo a los que tenemos espíritu infantil todavía, que podemos construir, hacer, armar una serie de piezas, una serie de objetos, una serie de trabajos. Puede ser una terapia ocupacional, inclusive psicológica para tiempos difíciles como los nuestros. Y este es uno de los trabajos más de interacción que propusimos en el proyecto de imagen regional. Así que Alexis Villanueva, también un joven artista barranquillero. Bueno, es irónico que estamos en la sede del Banco de la República, que se supone que es la institución que maneja esa fortaleza de la economía nacional. Y tenemos un artista de Barranquilla que se llama Luis Mendoza, que él nos dice, hey, así como allá nos dicen, hey, yo juego, aquí nos dicen, hey, no es el Banco de la República el que rige la economía del país. Existe una paraeconomía. En los barrios de las ciudades colombianas existen mafias, casi que instituciones criminales, que los capitales que sabemos que vienen de dudosas procedencias son los que están manejando en la mayoría de los barrios marginales de las ciudades colombianas la economía doméstica empobrecida de la población, de ese 60-70% de gente pobre, a través de pagadiarios, con intereses, con impuestos, con usuras, sin control de nadie. Y tal como lo dice el mismo artista Luis Mendoza, cuando una página de estas, cuando un formato de estos está interrumpido, lo más seguro fue que la persona no pudo seguir pagando, pero lo más seguro es que esa persona ya no existe, porque en esas instituciones se paga, como dice él, yo lo escuché y se lo dije, suena cínico, se paga con el cuero, o sea, se paga con la vida, y eso existe, y maneja billones de pesos, esa paraeconomía. Entonces, pero es un dibujante extraordinario. Esto que estamos viendo no es fotografía, es dibujo. Y bueno, otra persona que también nos acerca mucho a nuestras realidades y a nuestras condiciones, aquí tenemos a Sergio Vega, un trabajo
hermoso que se apoya en fotografía, pero también en un oficio y en una manualidad para crear una pieza como esta, donde nos dice que podemos ser muy semejantes a algo tan insignificante como el comején. Y la obra se llama Comején, y lo que hacemos los seres humanos puede ser muy parecido al comején, en variedad de recursos fotográficos, una mirada del espacio, de la perspectiva muy hermosa y una manualidad muy fina. Alguien nos hace reír y en este caso nos alegra muchísimo, y es la obra de un artista también de origen australiano, pero que se estableció en Barranquilla y que solamente con el collage, el recorte, la selección finísima que hace de las imágenes que elige, nos puede llevar a esta clase de íconos, rosetas, ensambles, yo diría que diseños que nosotros los asociamos con celosías, con baldosas, con juguetes, con caleidoscopios, y que esto es de inmenso regocijo, de inmensa alegría, de inmenso placer, porque es una artista que también está deslumbrada con un trópico, pero trae una carga estética y de estudios y de imágenes que ella ha manipulado en el transcurso de su trabajo. Se llama Emma Anna, y de Emma Anna, en este es colorido, exuberante. Nosotros vamos a pasar, creo que es la obra más oscura que tenemos aquí en Imagen Regional 9, y es la de un dibujante extraordinario que se llama Yair Galindo, donde hace este trabajo solamente con plumillas, trabajo con tintas chinas, y que podría ser el trabajo totalmente académico de un artista de la academia, de la escuela, pero nos pone a reflexionar con dos elementos claves, que es la luz, tanto la de una vela como la luz del equipo más sofisticado eléctrico que podemos tener hoy en día. Pasando de este recuerdo de historia del arte, porque un Latour también en la historia del arte hablaba de la luz y el efecto de la luz en el cuerpo humano, en el reflejo de las manos y de la cara, pasamos a un trabajo que también tiene que ver con las manos, y es algo emblemático y simbólico del Caribe colombiano, y es el boxeo. Pero el boxeo como el deporte popular. El boxeo, y al lado del béisbol, como los deportes más importantes de toda la cuenca del Caribe. Estos han sido los deportes tradicionales de todo el Caribe. Boxeo, y yo diría pues que el juego de pelota o el béisbol. Pero en este caso es un artista también joven, Tomás Martínez, y Tomás Martínez con exquisita pintura y usando solamente como objeto de su trabajo el guante derecho, inserta unas fechas históricas claves, y en este caso como si fuera una derecha, como si fuera un jack a la mandíbula, la fecha del 9 de abril de 1948, cuando se inicia la violencia en Colombia. Bueno, y aquí está también una persona muy formada, veterana pienso, sin ser mayor, Aníbal Maldonado, en un trabajo que lo podemos emparentar con algunos de los artistas que están aquí, en esa finura del dibujo y del manejo de la técnica que tienen, y él apoyándose en álbumes, en recortes de periódicos, de prensa, de álbumes de familia, pero sobre todo de esta historia de archivo de lo institucional, que es lo que maneja el país, la nación, el Estado. Saca elementos que tienen que ver con esas personas que se vuelven emblemáticas de un Estado que él considera poco viable. Y su obra, que es finísima en dibujo, es agudamente crítica. Así que pasamos también de este artista
barranquillero a otra artista barranquillera. Estas dos piezas me gustaría pues mostrarlas más de cerca, estas dos, donde también los estragos que hace el tiempo en la naturaleza, por supuesto, y a pesar de que le podemos hacer una impronta en acrílico, esa impronta en acrílico es apenas un sello de lo que el ser vivo deja. El ser vivo pasa, la hoja se seca, cae del árbol, se seca, y en acrílico puede quedar una impronta de lo que fue esa maravilla que tiene la naturaleza. Y esta es la obra de Livia Lorena Gullo Mercado, otra artista barranquillera. El grupo formado por esta pareja, que son Gustavo Carrillo y Estefanía González, en esta obra aparentemente refinada y exquisita, está contenida una realidad terrible de nuestra nación. Cada huevo simboliza, desde el último hasta el primero, los periodos presidenciales que hemos tenido en Colombia. Casi que hay un siglo, más o menos. Y en impresión sobre ese dorado perfecto, hay unas cifras que ni siquiera sabemos cómo se lee según la cantidad de ceros que hay. Y han sido los presupuestos que en cada periodo presidencial, cada presidente ha puesto para el servicio de la guerra, para el servicio de la defensa del país. Lo que hemos invertido, el dinero de una nación, invertido no, gastado en pólvora. O sea que esta pieza tan fina, tan luminosa y brillante, muestra de los aspectos más sombríos de la historia de nuestro país. Y bueno, aquí esta obra sí pienso yo que es una estética finísima. Camilo Pineda, que es un artista más dedicado también al arte sonoro, igual que nuestra inicial artista, pero era complicado el trabajo de los picó de Barranquilla y luego de sus trabajos de misiones radiales, que son muy importantes en la comunidad y al servicio de las instituciones también, que él realiza. Pero aquí yo también encontré una cuestión rítmica y estética casi que minimal en esa atmósfera tan barroca que es la estética en Barranquilla. Y estas son señas, imágenes que quedan después que el guarrú se seca en un pocillo, en una taza. El guarrú del café. La tintura es el café, pero la expresión y la exquisitez es la cámara del artista, la fotografía. Entonces, esto es la obra de Camilo Pineda desde Puerto Colombia. Bueno, aquí nosotros podemos ver una pieza maravillosa. Si nos acercamos, Vidal Monroy. Vidal Monroy trabaja en compañía con Livia Lorena Gullo. Miren que hacen piezas tridimensionales. Esto tiene una sensación muy inquietante porque estos moldes, volúmenes tan pesados, hechos en concreto, son sostenidos por esa fragilidad de los lápices que nos mueven el piso de verdad, porque creemos que no lo van a sostener porque las minas del grafito de los lápices es muy fina y esto no tiene estabilidad. Y él trabaja el tema, Vidal Monroy, pensando que la educación que tenemos a él no lo ha satisfecho
en ninguno de los niveles que ha incursionado. Él dice, ni en la primaria, ni en el bachillerato, ni en la universidad, la educación significó para mí lo que yo esperaba. Entonces él llama esto entropía de la educación y refleja cómo estos lápices al revés sostienen una cosa tan fuerte, tan pesada, que la asocio yo mucho con la arquitectura brutalista que se dio en los años 50 y que es una pieza muy especial. Cerramos nosotros nuestro recorrido con José Álvarez. Era el performista que teníamos invitado para el día de la inauguración. Él iba a hacer este performance acá con el público, que siempre se acostumbra cuando hacemos el evento inaugural de las exposiciones, pero por las circunstancias pues, que todos conocemos, nuestro artista, que también usa el cuerpo y la ritualidad al tiempo, José Álvarez, nos mandó estas fotos fijas de lo que él hace extendiendo con velas el largo de sus dedos, y en una danza y en un ritual queda todo expresado en el techo de cualquiera de los recintos donde él debe interpretar su obra. Entonces, con esta pieza nosotros sencillamente queremos decirle, vengan a la exposición Imagen Regional 9, Caribe e Insular, en la sede del Banco de la República, a ver 25 proyectos de los nuevos creadores de este sector del Caribe colombiano, donde van a encontrar unos elementos muy precisos que tienen que ver, unos conceptos reiterativos que tienen que ver con el cuerpo y el tiempo. Muchas gracias.